Hello, ¿cómo están todos? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Worldbox, el despertar de las razas. Hoy será un capítulo de muchas transiciones, batallas, decisiones enormes. El mundo seguía como tal. Los humanos prosperaban en su pequeño pedacito de cielo, como ellos lo llamaban. Los enanos también. Y por supuesto los protectores de los elfos, los Tauren, estaban siempre vigilantes, siempre pendientes de que algo pudiera aparecer. Ellos nunca pensaban en que no deberíamos bajar la guardia porque nada va a llegar. Y ese es el peor problema, no deben de limitarse a que nada va a llegar. Mientras tanto, Uriel sigue teniendo descendencia para que cuiden el árbol de su madre, el cual, dependiendo de la estación y de la era, puede cambiar de lugar para así evitar una destrucción masiva. Los elfos, que iban bastante avanzados en población a diferencia de otros, hicieron bien en todo esto. Aumentaron en población, hicieron ellos grandes ejércitos y Uriel poco a poco fue entendiendo cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las energías y al mismo tiempo iba descubriendo cómo funcionaba su propio poder. Como semidios hijo de Uris, el deber de él es proteger a toda costa esto, pero por alguna razón ese día se sintió un poco alentado a viajar por las tierras que le pertenecían a los reyes elfos. Por alguna razón, Uriel sintió que algo lo llamaba, no algo bueno ni malo, como esa especie de sensación que tienes cuando debes ir a un lugar y no tienes oportunidad de decir que no. Viajó por los bosques mágicos de la tierra elfa. Tuvo que cruzar montañas hasta llegar a las sabanas de los Tauren. Varios de sus, seguidores de él lo siguieron para ver qué iba a ser el semidios. Por muy grande que fuera el imperio elfo, la única desventaja que podría tener algún enemigo que quisiera atacarlo sería que Uriel estuviera cerca. Siguió cruzando las montañas hasta llegar a la ciudad de Terrafin, el lugar donde descansaban los Tauren en sus viejas chozas, pero también se entrenaban poco a poco para grandes batallas. Eran veteranos en todo lo que podían hacer. Uriel iba plantando trigo allá donde caminaba. Mucha gente lo veía contento, ya que eso era alimento para sus compañeros y aliados. Uriel miró la tierra y empezó a darse cuenta de algo. Algo venía, algo muy fuerte, y debía alejarse lo más posible para evitarlo. Al parecer, algo nacería muy pronto del continente sagrado. Aquel continente donde él nació, lo que hizo fue también que de un momento a otro las eras que estaban preparadas para algo y que tenían un orden cayeran en algo muy diferente. Uriel se dio cuenta de eso y la primera señal fue de que así de un momento a otro cambiaríamos a la era del caos. Él no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo y así fue transcurriendo todo. La era del caos era diferente y el último árbol que se encontraba allí de la zona que era celestial era el de su madre y el árbol que dio vida a los elfos. Por mucho que ese árbol se destruyera, los elfos no morirían. Pero ese día, ese año donde llegó la hora del caos, también llegó una visita inesperada. Varios meteoritos empezaron a caer del cielo, acabando así con la tierra que lo vio nacer, con las tierras en donde él creció. Y no solo eso, el árbol que dio vida a los elfos cortó de raíz todo contacto con el árbol de su madre, ya que no quedaba nada. Un enorme meteorito llegó y la tierra retumbó. Algo así no pasaba por casualidad. Fue así en donde, abriendo la tierra con rasguños, abriendo con terremotos y meteoritos de una forma que nadie podía ver, los primeros descendientes de la primera guerra santa contra los ángulos salieron a la luz. Así nacieron los primeros descendientes de los demonios. Así es, para Uriel esto era un sacrilegio enorme. ¿Cómo era posible de que aquellos que acabaron con la vida de los ángulos y que dieron vida a todo lo que se conoce al día de hoy estuvieran en ese momento llegando a la tierra sagrada? Era inconcebible.
era algo que él no podía creer y de que debía de tener en algún momento, pero él aún así, algo en su mente decía que no podía usar los poderes de semidios que tenía, no era el momento. Asimismo, los demonios empezaron a socializar con sus compañeros y creando así sus primeros reinos, los reinos demoníacos. Estos no eran ni la mitad de fuertes de lo que podían ser los primeros demonios que se encontraban aún sellados, pero aún así su fuerza, su inteligencia y su, digamos, maldad seguía siendo la misma. Podían acabar con todo y todos los reinos demonios que se crearan en ese momento serían aliados. Uriel lo único que pudo pensar en ese momento, tengo que quitar ya lo que es ¿cómo se llama esto? La ley de que los animales sean neutrales y tal, no. Ya debo quitarlo. Vamos a hacer esto por aquí para quitarlo. Vamos a quitarlo con... No, esto no. Un rayito. Otro rayito y listo. Toca hacerlo. Como han estado, gente, la verdad yo muy bien, muy bien, porque tenía ganas de hacer el despertar de las razas. Poco a poco vamos avanzando en esta historia muy bonita y preciosa. Ya aquí está nuestra narración. Dejaremos que los reinos demoníacos se desarrollen un poco hasta ver, por ejemplo, aquí puedo ayudar un poco porque necesitamos sí o sí que este territorio de aquí sea de los enanos, porque ese será su lugar donde se forjarán la mayoría de sus armas. Eso es indispensable sí o sí. Todo eso debe hacerse y pues no importa si tengo que quitar esto de aquí o declararles la guerra por un momento, pero tomarán este lugar como suyo propio y así tendrán su mundo su lugar para tener su forja y crear armas poderosísimas, porque les hace falta, bastante falta. La verdad es que ya entre poco vendrá otro capítulo de Terraria Skyblock. Pasa que pues estaba pensando qué sacar hoy y también pues que me ha ido muy bien en Yugi, no en vistas y tal, pero me ha gustado mucho cómo me ha quedado el último deck que hice en el capítulo anterior. Véanlo si tienen la oportunidad. Y bueno, seguimos. Los demonios se expandieron en dos reinos diferentes, iguales en sí mismos, pero con pensamientos un poco diferentes. Aquí nacería lo que es una gran diferencia entre los reinos que hubieron en el pasado. Los ancestrales demonios no tenían ganas de crear reinos, sino solamente de acabar con la poca vida que había en ese momento. Pero estos solamente dijeron una sola cosa: preparémonos y creemos aliados. Lo único que podían hacer ellos con su gran magia era crear nuevos aliados usando lo que quedaba de la ceniza infernal en esa zona para así crear nuevas razas, o más bien nuevos aliados que quisieran venir al lado demoníaco. En ese momento mucha gente se volvía loca o tenía pensamientos extraños, y eso era lo que los demonios querían tomar en cuenta para poder traer así aliados a su causa. Mientras que los elfos, tranquilos, pensando qué podían hacer frente a esta gran ofensa, Uriel solamente se pensaba en tener más descendencia, necesitaba más hijos y hermanos que pudieran defender el árbol que le pertenecía a su madre. De momento, Uriel lo único que hizo fue usar un hechizo para colocar el árbol de su madre bajo tierra. Mientras eso pasara, podían tener una batalla contra los demonios en paz sin que ellos se dieran cuenta. Eso era todo para ellos. Así pasaron los años. Uriel decidió de que ya no tendría que usar una lanza. Mientras los demonios estuvieran en la tierra, debían usar un arma que ese día estuviera lista para pelear contra los demonios. Fue así como forjó él mismo la gran lanza Uris Prime, que fue la lanza, tenía parte de la lanza de su madre y de su propia lanza, así creando más bien un báculo de druida muy poderoso. Mientras los demonios se seguían esparciendo por todo esto, no había más nada que hacer, era solamente verlos amurallados mientras ellos no se podían acercar. Y eso fue lo que pasó por mucho tiempo. De un momento a otro, años después, un montón de terremotos asolaron las zonas cercanas a las tierras de los demonios. Una tierra extraña empezaba a crearse, y así empezó a crearse un nuevo continente. Uno, el cual sería
el verdadero terreno donde los demonios y sus aliados pudieran encargarse para poder prepararse para atacar el árbol sagrado o el árbol del mundo. Así, creando un nuevo círculo, se creó un nuevo continente, el continente estrella, muy diferente a las tierras de sus antepasados. Aquí se creó una nueva tierra y vendrían sus futuros aliados. A pesar de lo bonito que puede parecer toda esta zona llena de hongos, este sería el lugar perfecto para los locos que empezaron a seguir las voces de los demonios, unos que empezaron a controlar la magia de fuego por alguna razón. Esta tierra sería dominada por un cerebro, o más bien una estatua en forma de cerebro que controlaría sus mentes para que gracias a la magia del vacío sean teletransportados a esta zona. Así, en ese momento, cubiertos con túnicas y con una magia de fuego insaciable, así nacerían los aliados de los demonios en esta futura guerra y en esta futura cruzada. Fue en ese momento cuando en el continente estrella llegarían los magos maléficos. Los magos maléficos no son una evolución en sí, sino más bien humanos y seres de otras razas que decidieron dejar la bondad para convertirse en seres de pura maldad y controladores de magias poderosas y sobre todo la magia de fuego. Una magia muy poderosa y muy difícil de derrotar. Así fue como en esa tierra salida de las manos de los demonios nacieron los primeros magos maléficos, los que se unieron y los que nacieron, aquellos que tienen una forma de reproducción bastante extraña, pero que ahora están listos para crear su propio reino. Pasemos unos cuantos años para ver cómo su reino se construye y se alía con los demonios. Así como después de un tiempo, solo unos cuantos pudieron tomar la isla, unos humanos que fueron esclavizados por los demonios y quienes tomaron su territorio, ahora expandidos en una isla completa, una triple alianza de demonios, más los magos maléficos y esclavos humanos se estaban preparando para una batalla sin precedentes, porque sí, este sería el momento propio, en el cual después de una gran expansión de ambas razas y en el cual la era del caos traería tanto bien como mal para algunos y beneficios para otros, traería consigo algo muy especial, y es que después de esto llegaría la era de las maravillas, una época que se puede notar como feliz, pero esta fue la época en el año casi 300 en donde se fortificarían todas las zonas y se crearían nuevos caminos hacia el bosque mágico y las zonas de los Tauren, donde empezaría la Segunda Guerra Santa. Así es, esta sería la primera guerra en la que Uriel estaría intrínsecamente involucrado en todo esto. Uriel
por mucho que él fuera alguien pacifista, lo único que le quedaba de recuerdo de su madre era ese árbol, y no iba a dejar que ningún demonio se acercara a él, y sobre todo mancillara el buen nombre de lo que fue en algún momento la tierra donde él nació, siendo ya padre de varios hijos y de que varios de sus hermanos estén alrededor de allí. Lo único que daba en este momento era una cosa. Antes de que todo esto comenzara, tanto los humanos como los enanos, como los elfos y los tauren crearon una quíntuple alianza, más cuádruple, no lo sé, para combatir a los demonios, ya que querían evitar a toda costa que estos seres se acercaran a sus reinos, y con esta alianza separada con el mar se prepararían para lo que sería la Segunda Guerra Santa. Le amplió un poco más aquí la zona a los humanos para que tuvieran más población, y pues en algún momento quizás ampliarles a una isla mucho más grande, obviamente. Ya que los enanos le quitaron esa tierra, pues ahora estaríamos en este tiempo, casi en el año 300, mientras que los caminos solamente están separados por una sola cosa, y es una diplomacia un poco lenta. Los enanos por fin se habían esparcido y habían triunfado y se habían reproducido bastante para poder ser bastante felices y bastante eficientes. Los únicos que se quedaban atrás eran los humanos, pero aún así este no era su momento de brillar. Los únicos que estarían dispuestos a pelear por estas tierras serían los primeros de la alianza: elfos, Uriel incluido, los tauren y los enanos. Después de un tiempo, los demonios dijeron basta ya. Están lo suficientemente preparados para todo esto. Y así inició la Segunda Guerra Santa. Las Torres Tauren estaban preparadas para cualquier cosa que viniera a acercarse a sus tierras. No se esperaban de que esta sería la época en la que más de su especie la pasarían mal, o la pasarían peor. Ahora solamente veamos cómo esta guerra se desarrolla. Nadie se había acercado a la zona fronteriza, ninguno, ni siquiera los tauren, pero quien se acercaría primero sería un joven patrullero tauren que trataría de salvar a un niño que no sabía lo que hacía. Esto no fue solamente la introducción a la guerra, sino también la introducción al primer conflicto. Quien acabaría con ese joven tauren tratando de salvar a ese niño no era más que un explorador demonio. Ya nada quedaría, sino solamente la mera guerra. Aquí los tauren, preparados como siempre, después de todo esto, renegando de que esto fuera verdad, empezaron su ataque, pero los demonios ya estaban preparados. Enormes torres aparecieron en el suelo tratando de detener el avance tauren, ya que lo único que les quedaba a los demonios no era la superación numérica, sino más bien la superación de habilidades. Podían invocar desde la tierra varias torres para así detener el enorme ejército que se les acercaba. Lo único que hacían era darles tiempo a los magos maléficos de acercar a su ejército a las fronteras del reino demoníaco para así atacarlos con la artillería pesada.
Un mar de enormes toros antropomórficos se acercaron a las tierras demoníacas, incluso siendo capaces de cruzar su primera frontera, pero eso no sería nada para los demonios. Aquellos estaban protegidos de todo tipo de daño gracias a su magia y sus más grandes guerreros. Con la casi llegada de los magos maléficos hacia sus tierras era prácticamente un suicidio para los Tauren, pero ellos no iban a dejar de que nadie se acercara a la tierra de los elfos. Así que me quedaré callado para que vean cómo la guerra se desarrolla. Aquí los demonios siguieron usando sus ventajas para aumentar más el avance de su artillería pesada. Siguieron colocando torres y siguieron haciendo esto. Usaron su magia para cambiarlo todo a una época en donde nadie tuviera ventajas por los cielos. Empezó la era de las lágrimas, donde el fuego se apagaba, pero las espadas y los rayos empezaban a llegar. Por fin llegó la artillería pesada. Los magos maléficos empezaban a llegar. Pero lo que nadie esperaba era que Uriel, con la avanzada más grande de elfos, estuviera a punto de llegar a la frontera demoníaca. Los reyes demonios, Abarak y Ferndar, sabían de que si Uriel llegaba a esa zona, sería literalmente una muerte segura. Lo que tendrían que hacer ellos era detener a la avanzada Tauren, y no solo eso, sino también que les dé tiempo de poder aumentar más sus filas. Los Tauren seguían de frente, intentando llegar a las ciudadelas demoníacas, pero ellos mismos no se lo permitían. Sus burbujas, dejadas gracias a la Era de las Maravillas, eran una protección total, y una mar de elfos por fin había llegado. Los elfos, con todo su gran poder, defenderían a capa y espada su territorio. Los humanos, al ser los más débiles, eran incapaces de acercarse, pero alguien estaba preparando una, avanzada que ayudaría a los elfos y a los Tauren. Al parecer, varios Tauren lograron llegar a la ciudad propia de los demonios, pero obviamente ellos no saldrían de aquí con las manos vacías. Los demonios trajeron del cielo la lluvia de fuego, incapaz de ser detenida. La lluvia de fuego acabó con varios Tauren y dejó a algunos otros con vida, pero esta lluvia sería la llamada para de guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento y por algún tipo de razón la guerra se detuvo. Así es, la guerra se detuvo, algo extraño al parecer, pero siguiendo los pasos diplomáticos, los demonios detuvieron la guerra usando una magia extraña. Uriel se sentía como si estuviera mareado y estuviera en otro lugar. Algo extraño estaba pasando, esto no era normal, y todos se fueron retirando del territorio, pero esto obviamente no era tan fácil. Los demonios, usando su magia, reescribieron el código genético de los magos maléficos e hicieron que se pudieran reproducir al igual que los humanos. Eso sí, ayudando mucho también a que se aumentara su población y aumentara su número de miembros. Lo que estaban preparando era también una magia muy extraña. Los demonios empezaron a crear magias extrañas alrededor de sus libros maléficos, así creándose el primer, uso de la magia de la nigromancia. Los demonios fueron los primeros que usaron la magia de la nigromancia para revivir a los muertos y usar los esqueletos como sus súbditos, tanto para ayudarlos en la guerra como en las tareas de su reino. Uriel, simplemente anonadado, viendo cómo toda esa destrucción fue por nada, se detuvo a pensar cuál sería la razón de los demonios de detener la guerra. Lo verían tarde o temprano, muchos años después. Varias décadas después del primer inicio de la Segunda Guerra Santa, muchas cosas habían cambiado. Uriel se mantendría meditando y protegiendo el árbol, mientras que los demonios, viendo que sus avanzadas de esqueletos habían aumentado y también de que los magos maléficos habían, aumentado de población enormemente, era una gran ventaja. Todo había comenzado, y así
se dio a la continuación, varias décadas después, a la Guerra Santa, a la Segunda Guerra Santa, siendo así que los demonios y magos maléficos estaban ahora más que preparados que antes, ya que la primera parte de la batalla solamente fue una forma de entender cómo funcionaba cada batalla, viendo que ahora los magos maléficos tienen mucho más territorio y población, la cosa no sería nada fácil. Comenzando por supuesto con cubrir la entrada de su reino usando varias vallas del infierno, cubriéndolas así para que solamente unos cuantos pudieran pasar y no solamente toda la gran cantidad de avanzada que hubo para entrar aquí. Esto sería una forma de protección mientras los Tauren llegarían. Luego de eso se vio que por fin Uriel entraría a la batalla. Un montón de elfos y Tauren acompañados empezarían a llegar con todo, mientras que los demonios hicieron la misma táctica, intentar detener a las avanzadas lo más rápido posible para así detener a Uriel y también darle tiempo a los magos maléficos para que cruzaran sus tierras y poder empezar la verdadera batalla, la batalla a distancia con los demonios y con los magos maléficos. Así, en este pequeño archipiélago y en esta pequeña península, los demonios siguieron invocando las torres demoníacas, mientras que algunos Tauren y demonios empezaron a usar las varas de los magos maléficos, ya que habían robado esas armas como tesoros de guerra. Aún así, esto apenas empezaba. En la época del sol, en la era del sol, ellos empezarían la guerra de manera instantánea. Todo estaba preparado para una batalla que se haría solamente en la península de las zonas de los Tauren. Mientras tanto, Uriel, a punto de llegar a la zona del conflicto, varias torres se apersonarían ante él para detenerlo a él y a su ejército de elfos. Fue una forma de detener a toda costa al gran ejército que se venía atrás, ya que si Uriel llegaba a entrar al reino demoníaco, era literalmente el fin de la guerra. Aquí solamente fue torre tras torre, usando la magia de su rey demonio en ese momento, para así detener a Uriel de que pudiera avanzar y bajar muchísimo su ejército y los números que hubieran allí. Aún así, esto no era el fin. Los magos maléficos acercándose cada vez más, era cuestión de tiempo para que su magia empezara a bajar todo tipo de poderes y también a bajar los números de los Tauren y los elfos. No había nada que hacer. Cada vez que Uriel se acercaba, más y más torres salían de la tierra para poder atacarlo a él y a su ejército. No podían perder el tiempo. Mientras que los Tauren, tratando de acercarse mucho más para evitar ser atacados y también para evitar de que los demonios trajeran a los magos maléficos, solamente podían ver cómo sus construcciones y sus tierras eran maldecidas por estos demonios. Obviamente los demonios usaron una táctica terrible, usaron una magia asesinando a varios humanos esclavos y trayendo así un meteorito que acabaría con una parte del ejército de Uriel. Eso sí, por mucho que lo intentaran, los primeros Tauren empezaron a llegar, siguieron invocando eso, pero era demasiado tarde. Los magos maléficos habían llegado. La artillería pesada de los demonios de su alianza había llegado y no había forma de detenerlo. A pesar de todo, el ejército Tauren, el poco que quedaba, y Uriel seguían peleando con las torres que salían del suelo, pero las detenían cada vez más rápido. Era imposible no detenerlas. Cualquiera que las detuviera sería considerado un veterano entre ellos. Uriel se hizo con grandes amigos en esa guerra, pero ya no era tiempo para lamentaciones de parte de los demonios. Por mucho que sus hermanos hubieran acabado con varios de los del ejército elfo, era imposible detener esa gran marea blanca. Mientras tanto, Uriel logró hacer lo imposible. Puso bajo la tierra el árbol de su madre para evitar un daño colateral. Eso sí, será difícil volverlo a sacar después de un tiempo. Ahora ha llegado el momento de por fin ver qué pasará con los aliados. Luego de que Uriel retrocediera, varias torres lograron llegar a la tierra de los elfos. Esto era un sacrilegio y una herejía para ellos. Pero mientras él estaba atrás tratando de detener
la tierra donde ahora vivía, ahora a los magos maléficos les tocó ganar, al igual que los demonios. La mayoría de ejércitos Tauren retrocedían y morían cada vez más. No había nadie que les hiciera frente, teniendo a los magos maléficos de su parte. Eran una gran avanzada de gente muy poderosa. Y en el momento en el que los demonios tocaran tierra de Tauren, sería el fin de los protectores de los elfos. No había nada que pudieran hacer en ese momento. Uriel en ese momento simplemente se quedó quieto porque tenía que seguir echando raíces y traer más descendientes. Era una misión imposible de detener, pero un milagro llegaría en ese momento. Un enorme bote lleno de un gran ejército enano, fue movido gracias a los demonios y encalló en el archipiélago cerca a los demonios. Gracias a eso se retrasó más la llegada de los demonios hacia tierras de Tauren. Eso sí, varios enanos murieron al ataque de los magos maléficos, pero los que pudieron sobrevivir se quedaron allí hasta su muerte. Y los pocos que sobrevivieron también serían conocidos como héroes legendarios en su tierra. Los pocos que se quedaron ahí no eran guerreros, pero sabían de que lo que habían enviado en ayuda a sus aliados eran lo mejor de su tierra. Eso sí, era imposible saber cómo detenerse frente a todo esto. Era imposible ver que los enanos pudieran hacer algo frente a usuarios de armas de alcance, mientras que ellos solamente iban con armas cuerpo a cuerpo. Solo unos pocos podían usar arcos o armas a distancia. Uriel, a punto de terminar su tarea para poder dejar otro descendiente, estaba impotente, incapaz de poder seguir adelante mientras veía cómo sus aliados caían frente a los demonios. Pero ahí, mientras ellos empezaban a caer, otros empezaban a pelear y usando las armas de los magos maléficos que se robaron, las usaron a su favor para así seguir peleando. Solo unos cuantos de los enanos aliados quedaron en pie, y uno de ellos era un propio líder, que vio como una gran marea de elfos llegó a su ayuda. Ese líder enano sería un gran amigo de Uriel, ya que fue de los pocos que sobrevivió y era líder de un ejército y un tipo muy temerario, ya que gracias al estilo de vida que llevó en esa guerra logró sobrevivir y, aguantando el fuego y con un montón de heridas, logró caminar lejos de todo esto, viendo como cada vez más elfos se movían hacia esa zona, y logró hablar con Uriel diciéndole de que no podía seguir esto, de que no había manera, de que no había forma de detenerlo. Mientras Uriel pasaba de él y no lo escuchó, simplemente le decía: si aún tienes ganas de pelear, toma tu arco y sígueme. No hubo forma de detener a Uriel. Al fin había llegado al campo de batalla. Uriel, viendo como varios de sus aliados morían y varios de sus compañeros con los cuales vivió interminables años seguían allí peleando por su tierra y la tierra que dejó su madre, siguió atacando poco a poco, viendo como los magos maléficos eran imposibles de detener. Él debía hacer algo allí, ya que no podía hacerlo todo solo, necesitaba algo más. Mientras tanto, allí, en ese mismo momento, Uriel usaría un rayo enorme de calor, derritiendo a varios magos maléficos, y usando su poder de semidios, trajo ahí a varios meteoritos para acabar con ellos. Así Uriel, con esos poderes, logró detener la avanzada de los magos maléficos. Al final, sí hubo un poco de salvación. Uriel, gracias a su magia de sangre, logró curar a los pocos que quedaban y bendecirlos para que así sus fuerzas todavía seguían fuertes. Uriel no solamente era un gran combatiente, sino también un healer, o más bien alguien que ayudaba dándoles tanto defensa como fuerza y curándolos. Era el soporte perfecto para cualquier ejército. En ese momento simplemente siguieron tratando de enfrentarse, ya que algunos magos maléficos más habían llegado a la frontera. Pero esto no había acabado y esta guerra estaba lejos de terminar. Uriel estaba pensando en ese momento qué podía hacer para acabar con esta guerra. Los demonios eran interminables, no paraban de llegar y sus aliados eran fuertes pero cobardes. En ese momento Uriel tomó una gran decisión.
una decisión que se llevaría su identidad y su ser por mucho tiempo. Antes de que eso pasara, los demás estuvieron allí pendientes y peleando en el frente de batalla. Unos grandes enanos que aún seguían con vida y unos Tauren con una gran capacidad defensiva siguieron de frente y atacando poco a poco, intentando saber cuándo no iban a atacar los magos maléficos. Ese era su única esperanza. En ese momento, bendecido por mí, por el dios, ese enano se volvió no solo un campeón para su tierra, se volvió literalmente una especie de identidad divina que los ayudaría a que su reino no pereciera frente a los demonios. Este sería bendecido por grandes rasgos y también usando un arco muy poderoso de su reino, capaz de acabar a todos de un solo golpe. Este enano sería conocido como Emiserax, el capitán de la avanzada de los enanos, con rasgos muy poderosos y listo para la batalla. Emiserax era el líder del ejército que vino en ese gran barco que encalló en tierras Tauren, pero ahora era un gran jefe de cuadrilla que era de los pocos sobrevivientes que habían quedado. Así es, este hombre fue de los pocos que sobrevivieron al gran ataque de los magos maléficos. Ahora que solamente quedaban unos cuantos, era cuestión de tiempo de que Uriel los ayudara un poco desde la lejanía. Ahora, junto con eso, no había vuelta atrás. La guerra debía seguir y Emiserax debía volver, porque su sueño era volverse alguien muy renombrado y tener una gran familia y entrenar a sus hijos como se debía. Era un hombre de honor y ahora su honor estaba en juego. Ahora pasemos al clímax de la guerra. Año 300. Emiserax peleando de frente con otros elfos y con los Tauren tratando de detenerse. Al fin se había vuelto mucho más fuerte y también se había vuelto inmune al fuego. Por alguna razón, estar peleando en climas extremos lo había vuelto ignífugo. Mientras tanto, Uriel estaba preparado para traer a su última gran avanzadilla de elfos y tratar de detener de una vez por todas a los demonios. Esta guerra se llevó innumerables vidas, incapaces de ser contadas, ya que se contaban que esas vidas estaban entre miles de millones, ya que la gran cantidad de enanos, elfos y Tauren que murieron allí no podría ser contada, ya que muchos de ellos dejarían a hijos huérfanos y no se sabría nada de lo que ocurrió en esa guerra, ya que los únicos que quedarían vivos allí serían los elfos y Uriel. Pero al final de cuentas, el único inmortal aquí era Uriel y sus hermanos. Obviamente, la guerra no terminaría aquí. La guerra terminaría cuando acabaran con todos los sucios elfos y Tauren y cualquier aliado que necesitaran, según los demonios. En ese momento, cuando se vieron acorralados de todo esto, los magos maléficos hicieron algo muy cobarde, como lo predijo Uriel. Dejaron la alianza atrás y dejaron a los demonios a su suerte. Así se independizaron de esa alianza y lo demás fue historia. La gran cantidad de enemigos que entraron en ese momento fue implacable. Uriel, a punto de llegar, estaba a punto de hacer algo que él mismo no se perdonaría. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que podía pasar después de esto, sería algo que guardaría en sí mismo para siempre. Mientras los pocos que quedaban peleaban contra los demonios que ya estaban cansados e incapaces de pelear con un ejército que aún estaba fuerte y con varios veteranos que se habían creado en ese momento, ya no había forma de detenerlos. Los elfos, Tauren y los pocos enanos que aún quedaban acabaron con todos los demonios. Y Uriel, listo para hacer el hechizo, lo hizo de una vez por todas. Activó un hechizo llamado Dominus Parkin, el cual se denominaba también como el Destructor de Mundos. El hechizo que haría sería acabar con todos los que en ese momento tendrían sangre de demonio, lo que significaba que serían desterrados al infierno y
no volverían jamás. No sería la muerte, sería la nada, la desaparición total. Y eso se vería visto en el final de la guerra. No había nada que hacer, los humanos que quedaban solamente estaban siguiendo órdenes, pero Uriel, en su gran poder y fuerza, haría algo imperdonable. Los demonios al fin habían desaparecido, la guerra había sido, digamos, casi ganada. Pero los enanos, después de tanta tortura y después de tanta control mental, solo les quedaba luchar por las pocas tierras que tenían. No se sentían liberados, no se sentían felices de haber sido liberados de esos monstruos. Y allí Uriel lo haría de nuevo. Acabaría con cualquier ser que tendría cualquier contacto con los demonios. Pero también acabaría con cualquier humano sobre la tierra. Así es. Uriel hizo algo muy imperdonable. Acabó con absolutamente todos los humanos. Y no solamente los humanos de los esclavos de los demonios, sino también con los humanos que habían nacido y eran sus aliados. Todo terminaría aquí. Al final, la Guerra Santa terminó. Los barcos por fin se empezaron a acercar a las tierras sagradas y lo único que quedaba era ver la destrucción. Pero el único que pudo ver cómo los humanos desaparecían de un momento a otro fue el enano campeón. Ese enano vio como de un momento a otro los humanos desaparecieron, y no solo eso, sino también los humanos que vivían al otro lado del mar. Uriel por fin en el lugar vio lo que había hecho. No solo estaban desapareciendo los propios humanos. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. Ya no quedaba nadie. Todos los humanos desaparecieron. Uriel se dio cuenta de todo esto y lo único que pudo fue dar un grito al cielo, diciendo de que esta no era la solución. Esta no era la forma de acabar con esta guerra. Y al final, la Segunda Guerra Santa terminó. Los elfos tomaron el territorio que le pertenecía a los demonios para limpiar su tierra. Uriel volvió a sembrar el árbol de su madre y sacándolo fuera de la tierra. Pero en ese momento, desde ese día, Uriel decidió tomar 500 años de un voto de silencio por la gran cosa horrible que había hecho. Por suerte, el ADN de los humanos pudo regresar a mí, el Dios, para volver a crear unos nuevos humanos. Pero no fueron los primeros, fueron los que habían quedado por fuera. Los humanos que Uriel desapareció no fueron ni a un paraíso ni a un cielo, desaparecieron totalmente. Fue ahí cuando la era de las lágrimas había llegado, esas lágrimas de los pobres humanos inocentes que Uriel había acabado. Uriel tomó ese voto de silencio de 500 años y se encerró a sí mismo en el lugar donde su madre había dejado el árbol. Desde ese día y por 500 años, la leyenda de Uriel se perdió para siempre. Uriel solamente era un extraño, alguien que los ayudó por mucho tiempo en la Guerra Santa, y los antiguos que aún quedaban vivos para decir su nombre eran tomados como mentirosos. Así, Uriel desapareció para algunos y simplemente se perdió para otros. El mundo había cambiado desde la Guerra Santa y ahora Uriel había desaparecido. Había dejado a sus hijos solos, eso sí, pero como sus futuros protectores. Decía que su poder ya no era necesario y ahora él quedaría a cargo de proteger el árbol de su madre, el árbol del mundo, evitando así de que lo tomaran de nuevo. Cuando Uriel sea necesitado de nuevo, cuando los demonios y seres del mal crean necesario venir a meterse con este árbol, Uriel despertará y vendrá de nuevo a acompañar a sus viejos compañeros. Pero cuando eso pase, el mundo ya no será igual. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos más tarde con un video de curiosidades. Yo les digo bye bye y cuídense mucho.